¿cómo anda tu corazón? ¿Cómo anda tu corazón? Ups. Gloria a Dios. Bueno, pues vamos a darle gracias a Dios porque el Señor ha preguntado: ¿cómo anda el corazón de mis hijos? Pregúntales. Quiero que sepan cómo andan sus corazones. El Señor está interesado en tu corazón, ¿sabías? ¿Sabías que el Señor está interesado en tu corazón? Por eso te pregunta y por eso está atento de ti. Amén. Así que con tu corazón vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Amén. Cierra tus ojos, dispón tu corazón y dile: gracias, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, por esta palabra. Señor, te agradezco, Señor, que me instruyas, que me enseñes, que me animes, que me exhortes, que me, Señor, lleves en el camino perfecto de tu palabra. Si es necesario reprensión, Señor, yo me gozo de ello. Si es necesario, Señor, corrección, yo me gozo de ello. Y aquí está mi corazón dispuesto a ti, Señor. Gracias, pues, Santo Padre, por esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús, mi Dios, gracias una vez más por este privilegio que me das, Señor. Tú me conoces, Señor, y puedo hablar confiadamente porque sé, Señor, que tú estás delante de mí. Porque eres tú, Señor, el que me has tomado como instrumento para hablar. No de hombre, Señor, sino de tu palabra, de ti, de tu santidad, de tu sabiduría que viene de lo alto y que no se ha corrompido. Señor mi Dios, aún, Señor, me tiemblan las piernas, Señor. Aún siento eso aquí en mi estómago, Señor. Y a veces me sudan las manos. Pero esto me da a entender, Señor, que no dependo de mí, sino que dependo de ti, Señor. Sé tú mi Dios siempre. Ayúdame a menguar, Señor, para que tú, Señor, seas glorificado y exaltado siempre, por los siglos de los siglos, mi Dios. Gracias por esta palabra. La recibimos con gozo, con agrado, mi Dios, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén y amén. Gloria a ti, Señor. ¿Cómo anda tu corazón? Aleluya. Yo quiero, hermano, comenzar diciéndote algo también. ¿Te has preguntado alguna vez cómo puedes andar conforme al corazón de Dios? Y a veces vienen muchas respuestas. Y si no te has hecho esa pregunta, qué bueno que la hagas hoy, porque Dios quiere saber cómo anda tu corazón. Bueno, Él lo sabe. Más bien Él quiere saber cómo sabes tú que andas tu corazón, que anda tu corazón. Amén. Y para eso el Señor nos instruye, para eso el Señor nos lleva a su palabra escrita. Amén. Y vamos a aprender de ello. Vamos a aprender de ello. Amén. Así que ponte atento. Lo que es tuyo es para ti. Lo que es de tu hermano es para tu hermano. Y lo que es para todos, todos reciban. Amén. Recibamos. ¿Trajeron casco? El que trajo, no se lo ponga. Y el que no trajo casco, ¿verdad? Qué bueno. Es valiente y esforzado. Bueno, estamos hablando de un casco, hermana, que a veces se protege de que no me digan nada. No, pero el yelmo es de tu salvación, ese sí lo traes puesto. Amén. Gloria a Dios. Así que, hermanos, vamos a una cita para ir introduciéndonos en lo que Dios quiere que hoy escuchemos y entendamos. Amén. Hechos 13:22. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Y con eso diríamos: ya, Señor, ya estuvo.
Y con eso diríamos: está bien, Señor, dime qué quieres que yo haga. Amén. Pero bueno, vamos a escudriñar las Escrituras. Vamos a entender bien lo que el Señor quiere de nosotros. Amén. He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Amén. Nos vamos a 1 Samuel 13:14, por favor. Y Dios, si ustedes se van ahí a Samuel, se van a dar cuenta pues lo que Dios estaba estructurando. Amén. Y le dijo a Saúl, al rey Saúl: mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y por eso Saúl fue quitado del reinado. ¿Se acuerdan? Volvamos un poquito atrás, cuando el pueblo andaba inconforme. Oye, ¿cómo las demás naciones tienen rey y nosotros no? ¿Cómo es posible que los demás tengan un rey que los gobierne, que nos pidan tributo, que les demos pagos y todo eso, y nosotros no? ¿A quién le vamos a dar todo esto? ¿Cómo? Es como si dijéramos nosotros actualmente: Señor, que haya 3 presidentes, 3 haciendas, 3 seguros sociales y ven, ya me entienden. Gloria a Dios que esto llega al entendimiento de nosotros, porque ellos no tenían que hacer eso, solamente tenían que presentarlo al sumo sacerdote y hacer todo lo que tenían que hacer, y se acabó, porque tenían al Rey de Reyes y Señor de Señores. No necesitaban más. Amén. Pero ¿qué querían estos? Querían un rey. Bueno, les levantó a Saúl. Dice que era de buen parecer también Saúl, era alto, guapetón y todo eso. Pero eso no significa que fuera obediente del todo a Dios. Por no ser obediente, le fue quitado el reino. Y si recordamos otro poquito, dice que a Saúl se le dio una orden después de que lo ungieron, porque ya había cometido un error. Y después le dijo: está bien, Saúl, pues órale, te voy a ungir. Ya que te ungí, tienes que ir sobre aquellos y matarlos a todos. A todos. Y sí, ¿me los vas a entregar? Claro que sí, mátalos a todos. Desde la plantita, al bebé, al anciano, a la ovejita, al cabrito, al chivito, todo. Y también al rey y a sus hijos. Mátalos. Y era una orden que Dios había dado, porque eran enemigos de Dios. ¿Y qué sucedió? Saúl no obedeció a Dios, escuchó más a su pueblo. ¿Qué pasó, compadrito Saúl? Ya pues me debes una, tenemos hambre, vamos a agarrar lo mejor, nos los quedamos para cuando Jehová nos pida holocaustos, le damos esto lo mejor, así no nos acabamos nuestro ganado, ¿va? Y Saúl escuchó la voz de su pueblo, de sus guerreros, y así lo hizo. Y bien contento, todavía presume Saúl: vive Jehová, que he hecho lo que él quiere y he derrotado al rey y a todos, excepto lo mejorcito, para Jehová. ¿Qué? ¿Cómo? Cuando Samuel se enteró, bueno, lloró Samuel por lo que había hecho. Y le dijo: oye, ¿qué no puedes hacer algo tan sencillo que te mandó Dios? Te dijo que mataras a todos. Es que mi pueblo, es que mi gente, mi guerrero me dijo que me lo trajera prisionero y que agarráramos lo mejor. Mira, son buenos borregotes, mira. De aquí sale una lana de cada borrego, ¿verdad? Y así, ¿cómo es posible? Y por cuanto has desobedecido a Dios, ¿cómo? Si no, yo hice lo que quise, yo hice lo que tenía que hacer, soy rey. Sí, pero Dios es Dios y has desobedecido. Por tanto,
te será quitado el reino. No, regresa conmigo para alabar a Jehová. No voy a ir. Y que lo jale y le rasga el vestido de Samuel. Dice: pues así dice el Señor, por cuanto me has rasgado a mí, así ha sido rasgado tu reinado, así que olvídate. Pero por favor regresa conmigo a alabar a Jehová. Y Samuel le dijo: bueno, vamos. Y dice que alabaron a Jehová. Pero Saúl no pidió perdón. Pensaba que con alabar, pensaba con que nada más hacer un sacrificio ya era suficiente. Y esta es la diferencia que con David. Por eso el Señor dice: he encontrado a un varón que andará conforme a mi corazón y hará lo que yo quiero. Y estás notando la diferencia entre Saúl y David. Bueno, hay muchas, vamos a irlas viendo. Amén. Mas ahora, 1 Samuel 13:14, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado a un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Desobedeció a una orden. 1 Samuel 16:11. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos, de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es el varón que yo he designado para que sea príncipe de Israel, por cuanto él hará lo que yo quiero, porque anda conforme a mi corazón. Amén. Bueno, aquí vamos pues poco a poco introduciéndonos a que David no fue llamado por el hombre. David fue llamado por Dios. Amén. ¿Tú por quién fuiste llamado? ¿Por quién? Fuiste llamado por Dios para que estés en Cristo Jesús. Amén. Porque los que no son llamados de Dios no permanecen en Cristo Jesús. Amén. El Señor mismo dice: nadie puede venir a mí si el Padre no lo ha enviado. Amén. Entonces, eso tiene que quedar claro, la diferencia entre que lo que el hombre pone y lo que Dios establece. Amén. El pueblo pidió un rey, ok, Dios se los complació, se los dio para que se sujetaran a una autoridad. Amén. Pero el rey tenía que ser sujeto a la autoridad de Dios. Y este rey falló, Saúl. Pero dice Dios: ya no les voy a dar uno que levante el hombre, porque es corrupto, se echan a perder, siempre piden favorcitos y quieren quedar bien. Por eso lo que yo establezco, dice el Señor, no lo tira nadie. Amén. Así que tú fuiste llamado por Dios, entonces permaneces en Cristo Jesús. Amén. Te quiero describir. Hay mucho que ver. Traté de ser lo más concreto para ir entendiendo cómo es andar conforme al corazón de nuestro Dios. Amén. Y te voy a ir diciendo quién era David. Pon atención, si vas escuchando, anótalo. Esto no nos dio tiempo de pasarlos aquí, si no nos llevarían 2 o 3 horas de estudio. Pero recordemos que no es estudio, es un mensaje que el Señor tiene para ti. Amén. David era hijo de Isaí, nieto de Obed, bisnieto de Noemí. Él tenía 7 hermanos, con él eran 8. Fue ungido por Dios por medio de Samuel para ser rey delante de su familia. También fue ungido para ser rey de Judá delante del pueblo de Judá. Y después fue ungido como rey de Israel delante de todo el pueblo de Israel. Amén. Fue 3 veces ungido. Él también fue músico, fue valiente y vigoroso, hombre de guerra, prudente en el hablar, en el actuar,
y en sus hechos. ¿Estás escuchando bien? Con tan solo tocar el arpa con su mano, recuerden que él estaba ahí con Saúl y tocaba el arpa porque Saúl tenía un espíritu del mal que lo atormentaba, y tan solo con tocar el arpa se iba este espíritu. Fue pastor de ovejas, y no eran suyas las ovejas, eran de su padre, pero él era el pastor de esas ovejas. Amén. Y las libraba de la boca y del león, de la boca del león y del oso. Y si todavía se las arrebataba así, iba y se las quitaba del hocico, porque ahí se llama, ¿verdad? Y les abría las quijadas y los mataba. Este guapetón, así era, ¿verdad? Ya me imagino, ¿no?, que cuando luchaba con el león hasta el pelo le brillaba, ¿no? ¿Verdad? Y luego cuando volteaba a ver así con los ojos, no, hombre, hermoso. Quiero decirte que así te ve Dios. Quiero decirte que así te hizo el Señor, de buen parecer y hermoso de ojos, porque ya no miras con tus ojos, ahora miras con los ojos de Jesucristo. Amén. Bueno, también sabemos que David peleaba con gigantes y los vencía. No solamente a uno, venció a varios. Después sus valientes aprendieron a pelear con los gigantes, les enseñó y los vencían también. Amén. Él sabía que para vencer a los gigantes tenía que vencerlos en el nombre de Jehová, no con espada, ni con jabalina, ni con lanza, sino en el nombre de Jehová iba y vencía. Amén. También fue un matón de guerra. ¿Cuántos mataba? De miles para arriba, ¿verdad? Por eso Saúl se enojó cuando le empezaron a cantar las doncellas, las mujeres salieron a cantar, hacían fiesta. Saúl mató a sus miles, pero David a sus 10,000, y se enojó, y eso provocó a celos a Saúl, ¿verdad? Por esa causa, ¿verdad?, provocaba fiestas, provocaba danzas, provocaba cánticos al Señor, porque eran enemigos de Dios. El pueblo sabía quiénes eran los enemigos de Dios, y cuando un enemigo de Dios era destruido, el pueblo se gozaba, se regocijaba, cantaba salmos, cantaba y danzaba con panderos, con salterios, con todo instrumento. Salían a alabar al Señor y a glorificar su nombre. Hacían fiesta cada vez que regresaban de la batalla, vencedores, hacían fiesta. Imagínense los guerreros cansados, todos ahí, y cuando la fiesta, no, hombre, se levantaban, sentían nuevas fuerzas que eran del Señor. Pero David, esto provocaba. ¿Has provocado fiesta en tu casa? Eres hijo de Dios, eres hermoso, de buen parecer. Amén. Y Dios te llamó para que andes conforme a su corazón. Sí, bueno, y por todas estas causas provocó a celos a Saúl y fue perseguido de muerte. Amén. A ti no te han perseguido. Luego hasta amenazan de muerte, ¿verdad? ¿Sí? Por haber matado a 10,000 enemigos, los que quedaban iba en contra, ¿no? Provocaban celos. Y dice Santiago que los celos son terrenales, animales y diabólicos. Pero ¿qué crees? También David fue jefe. ¿Sabes de quién? Fue jefe de afligidos, de endeudados y de amargados de espíritu. Todos ellos eran 400 que empezó él a comandar como jefe de guerra, porque así como que lo empezaban a seguir, sabían que a David lo estaba persiguiendo Saúl, lo querían matar y se afligía, y conocían ya quién era David, que venció a Goliat, que mataba y que vencía, iba en el nombre de Jehová, y por eso muchos se subordinaron a él. Puro afligido, puro amargado de espíritu y puro endeudado, que se apartaban de la sociedad, se apartaban de los pueblos, se iban y se encontraron con David y se sujetaron a él.
¿Cuántos afligidos tienes en tu autoridad? ¿Cuántos endeudados tienes? ¿Cuántos amargados de espíritus hay? Gloria a Dios. Y estando en el desierto, él consultaba a Jehová. Todo esto que le estoy diciendo está allí en Samuel y Crónicas, todas esas cosas, todo está allí. Qué bueno fuera que alguien tomara la iniciativa y empezara a estudiar y después preparar un estudio bien hermoso sobre esto, ¿verdad? Yo lo quiero hacer, pero alguien también lo debe hacer. Amén. Cuando estamos en un desierto, amado hermano, amada hermana, debemos aprender a clamar a Dios. Pero debemos aprender a clamar a Dios. Debe ser en el entendido de que debemos saber clamar a Dios. Amén. Porque estamos en un desierto. ¿Qué te pasa, Dios? ¿Cómo crees que yo voy a estar así? ¿Y cómo puede ser posible? Siempre me hace falta y siempre el otro. Eso no es clamar a Dios. Eso es altercar con Dios. Esto es estar ahí peleándote con Dios. Y eso no es agradable a Dios. El saber clamar a Dios en un desierto es decir: Señor, y después de esto, ¿qué sigue? Muéstrame, dime, ¿qué más viene? ¿Qué voy a hacer? Voy a vencer a los enemigos, dime cómo. Yo quiero obedecerte. Eso es clamar en el desierto. ¿Has estado en un desierto? No en el de Sonora ni el del Sahara, no. Un desierto significa aflicciones, angustias, tristezas, necesidades, problemas, vituperios, cosas así. Pues cuando estés en cada uno de esos, clámale así. Él te va a responder. Él no se queda callado. ¿Cómo es pues andar conforme a su corazón? Miren, David reconocía la autoridad de Dios sobre los ungidos. ¿Se acuerdan? Dios me libre de levantar la mano sobre su ungido. Porque el levantar la mano contra un ungido equivale a levantar la mano contra Dios. El querer hacer conspiración contra un ungido de Dios equivale a hacerlo contra Dios. El hacer algo en contra de un ungido de Dios equivale a hacer guerra contra Dios. ¿Sí? Recuerden ahí en Isaías nos dice que el que conspire contra su hijo, contra un ungido de Dios, Dios estará con ese ungido, no con el que conspira. Y el conspirar, hay muchas cosas, murmuraciones, chismes y todas esas cosas. Pero David, él no: Dios, líbrame de hacerle algún mal a tu hijo, a tu ungido, al rey que tú levantaste, que pecó, ya le había sido declarado que iba a terminar su reinado, pero eso no le incumbía a David. Él iba a esperar hasta que Dios lo quitara de ese reinado, porque Dios iba a hacer su promesa viva en él. ¿En quién? En Saúl, y también en él como David. Amén. Él pues, se convirtió de oveja a pastor, de pastor a hombre de guerra, de hombre de guerra a rey de Judá, y de rey de Judá a rey de sobre todo Israel. Y acuérdense que Judá es una de las tribus. Él se convirtió rey sobre las 12 tribus de Israel. Amén. Vivía de victoria en victoria y destruía ídolos de los filisteos, los quemaba, los destruía. Él no se: ay, que mira qué bonito le quedó esta estatua. No, nada. Así fuera de oro, así fuera de todo, las destruía. Toda idolatría. Amén. Obedecía a Dios en las estrategias de guerra que Él les daba. En todo cuanto le decía a Dios: no vayas por ese frente, date la vuelta, aunque te cueste más trabajo, pero ve, da la vuelta para que puedas tener la victoria. Él no decía: Señor, pues si por aquí está derecho, hombre. Señor, aquí está cerquita, mejor de este lado. Él no era así. Dios le decía: dale la vuelta, camina 50,000 kilómetros. Y allá iba David a hacerlo, porque obedecía, reconocía la autoridad de Dios sobre él y obedecía a las estrategias que Dios le establecía para que él obtuviera la victoria. ¿No se asemeja a ti eso? ¿Cuántas veces Dios te ha dicho: mira, hijo, hija, hazle de esta manera, mantente firme, que yo te voy a bendecir? ¿No te suena familiar eso? Claro, lo ha dicho el Señor muchas veces.
Desde que conociste al Señor y dijiste: sí, Señor, entra en mi corazón, toma el control de mi vida y haz tu voluntad. Desde ese entonces te lo ha dicho. Muchas veces te lo ha repetido, muchas veces. Entonces te ha dicho: hijo, hija, espera, camina, quédate quieto, siéntate, sana, camina, ve, corre. Muchas veces te ha dado la dirección. Amén. Entonces debemos poner atención para esto. David obedecía a todo esto, pero también, ¿qué crees? David era administrador de justicia y de equidad. Administraba la justicia de Dios sobre su pueblo y era equitativo, o sea, no había así preferencias, ¿verdad? Cuando hubo una preferencia, más adelante lo vemos. Cuando hubo preferencias, cometió errores. Pues lo vamos a ver de una vez. Cometió errores. ¿Has cometido algún error? Actuó porque cometió un error. Le dijeron: no vayas a ese lugar, no tienes nada que hacer ahí. Pero él dijo: no pasa nada. Así en esos ratitos, no pasa nada. Y fue a un lugar, ¿y qué crees? Que lo reconocen, porque Saúl le había dicho: mátenlo, él está en contra mía, se rebeló y quién sabe cuánta cosa. Estaba hablando mal Saúl de David, cosa que no era cierto. Pero él se fue a un lugar y donde, bueno, ahí lo reconocieron. Le dijeron: ¿qué no es este David el que mataba 10,000? Pues vamos a matarlo. El rey Saúl ha dicho que lo matemos. ¿Y qué hizo? Actuó como loco. ¿Qué no podía Dios librarlo de eso? Pero actuó como loco. Dice que se paraba en las puertas y hasta babeaba. Ahí se le dejaba caer la saliva y decía tonterías y media con tal de que no le hicieran nada. Sí, actuó como tonto, como loco, como tonto, pues, para no decir otra cosa, con tal de conseguir lo que quería, con tal de justificarse a sí mismo. Eso fue uno de los errores de David. Se justificaba a sí mismo por sus cosas, por sus tonterías, y actuó como loco, como tonto. Este no es el rey David, ¿cómo crees que va a ser este? Se parece, si no estuviera babeando, si estuviera firme, sí sería, pero este no, ¿cómo crees? Le digo: pues me quieres ver la cara, yo conozco a David. Y él se disfrazó de tonto, y por causa de eso, por haber llegado allí y por cometer ese error, provocó la muerte de 85 sacerdotes. Porque le dijeron a Saúl que los sacerdotes lo habían encubierto, cosa que fue mentira. Lo vieron, pero David se encubrió a sí mismo. Por causa de él, por causa de ese error, murieron 85 sacerdotes. Mira, hermano, los errores cuestan la vida. Evitemos cometer errores. Pero si los cometes enseguidita, ya sabes qué hacer. Los errores cuestan vida. Si Dios nos sacara las cuentitas, quién sabe durante toda nuestra vida qué hemos hecho para que mueran muchos espiritualmente. Quién sabe qué hemos estado haciendo. Solamente Dios, porque uno a veces no se quiere dar cuenta, ¿verdad? Y esos errores cuestan las vidas de otros. Tu testimonio, mi testimonio, debe contar mucho para que los demás vivan y no mueran. Porque luego, por hacernos los tontitos, los que no conocemos, los que no sabemos nada, haces caer a los demás y mueren por causa tuya. Hasta en eso nos semejamos, ¿verdad? Primero hermosos y luego cometiendo errores. Bueno, por su ignorancia o mala decisión murió un siervo también de él. ¿Se acuerdan cuando estaba trasladando el arca? Usa. Se tambaleó el arca y Usa, bien listo, quiero quedar bien, yo lo detengo, Señor, que no se caiga el arca. O sea, ¿Dios dependía de un esclavo? No, todos debemos depender de Dios. No quieras tú ayudar a Dios. No querramos ayudarle a Dios en todas las cosas, creyendo que tú eres el mejor estratega que Él para vencer, para vivir en victoria. No es así.
Otro error de David, también dejó el arca. Ahora, no sabía cómo llevarse el arca, cuando tenían los libros, tenían la instrucción de que tenían que ser los levitas, que tenían que cargar el arca y alabanza y cuánta cosa, ministrando a Jehová. Y él se le olvidó, se hizo como que, sí, pues es el arca de Dios, pues soy su consen. Y que se le ocurre cargarla en una carreta de bueyes. Entonces lleva el arca, ¿verdad? Y al momento de pasar por unas piedras, se la dio. Usa quiso ponerle la mano, se murió. Y todavía se molestó David. Y todavía, pues ahora no nos la llevamos, ahora se la vamos a dejar a este impío. ¿La quieres recibir? Recíbela, si no te... Sí, está bien, órale, pues pásala. Y este impío fue bendecido 3 meses, él y toda su casa. Un impío fue bendecido en lugar de un siervo que servía al rey. ¿Cómo puede ser eso? Porque el rey cometió ese error y los demás tenían que pagar por el rey. ¿Qué tal eso? No se vale. ¿Cómo? Sí, es correcto, es justo. Quiso hacer más de lo que Dios le encomendó, claro, con sus fuerzas. Él quería, ¿cómo pues mi Dios, pues después de que lo perdonaba muchas veces y todo eso, cómo mi Dios puede vivir así en una tienda, en el tabernáculo, y yo en casa de cedro? No, yo le voy a hacer casa a mi Dios. Dios nunca se lo pidió. ¿Por qué querría David hacerle casa a Dios? ¿Será porque no tenía nada que hacer? ¿O porque quería quedar bien con el pueblo? Primero debió haber quedado bien con el Dios de la gloria, con Dios, con el Padre, antes que con el hombre. ¿Qué le dijo el Señor? No. ¿Quién te dijo que me vas a hacer casa? ¿Qué no sabes que desde que yo me manifesté he vivido en tiendas y en el tabernáculo? ¿Quién te dijo que quiero casa? No sea así. ¿Bien? Otro error, querer hacer un favor a Dios cuando Dios no te lo pide. Y déjame decirte que cuando Dios te pide algo, es un mandamiento. No es que le des un favor para que Él te pague. Amén. Después de todo esto, como no tenía nada que hacer, cayó en la ociosidad, en la pereza, en la flojera. Ahí cayó. ¿Y sabes a qué lo llevó esto? A pecar. Andaba de fisgón, vio a la mujer de Urías, ¿verdad? Esta, ¿cómo se llama? Betsabé. Ajá, mira si han leído, gloria a Dios, ¿verdad? Y dijo, tráiganmela, yo soy el rey. Y bueno, la sedujo y durmió con ella. Concibió hijo de pecado concibió. Hijo de pecado concibió. Qué errores tan grandes, ¿verdad? Y no solo eso, pecó con la mente, pecó, ¿verdad?, en su corazón. Deseó la mujer de su prójimo, le deseó la muerte de su prójimo, ¿verdad? Y lo mandó a matar. Cayó en manos de los filisteos, murió, él provocó su muerte. ¿Cómo? ¿El hermoso? Sí, el hermoso provocó todas estas cosas. Fue tremendo. Le dio seguimiento al adulterio, concibieron al hijo de pecado y todavía querían esconder su pecado. Por favor, ¿verdad? Eso no puede ser posible. Bueno, quiso encubrir el pecado, pues mandó mandar a su amigo, era su amigo Urías, ¿verdad? Era escudero también de David. Y por más que lo emborrachó, lo insinuó y le dijo, vete a dormir con tu mujer. Duerme con tu mujer y ya al rato sabemos que es hijo tuyo. ¿Cómo? ¿Verdad? Estaba haciendo sus estrategias de guerra solito, como diciendo, yo ya puedo, Dios, yo lo puedo hacer solito. ¿Cuántas veces has encubrido un pecado? ¿Cuántas veces quieres seguirlo ocultando? Y aún hasta con mentiras. El pecado es manifiesto porque ha sido condenado.
Amén. Entonces no podemos ocultar los pecados. Y si alguien dice que no ha pecado, entonces es mentiroso, ¿verdad? Pero si hemos pecado, es pronto para pedirle perdón al Señor. Él es fiel y justo para perdonar. Amén. Y todo esto que hizo le desagradó a Dios, y David fue amonestado. ¿Y qué crees? Dios es astuto, es inteligente, es sabio. Con el profeta Natán le dijo: oye, ¿qué crees? Había dos, uno rico y un pobre. El pobre cuidaba a su única ovejita linda, hermosa, preciosa, la cuidaba. Y el rico tenía muchas ovejas. ¿Y sabes qué hizo este rico abusivo? ¿Qué hizo? Dímelo. Le robó la oveja a aquel pobre. Todo lo que tenía se lo quitó. ¿Y qué crees que hizo? ¿Qué hizo? Se la comió. ¿Cómo puede ser posible que el que hizo que muera? Yo soy rey y ahorita no, sí, que muera, está bien pues. Pues ese ladrón y rico eres tú. ¡Sas! Por eso dice Dios: el que se crea sabio, ¿verdad?, no sabe nada. Y si quieres estar firme, debes de tener cuidado que no caigas. Amén. Porque Dios atrapa al sabio en su propia sabiduría, lo encarcela pues, no le da escapatoria y lo hace caer hasta que se cumpla su palabra. Amén. Y fue amonestado. ¿Cómo puede ser posible? Pues sí, así dice el Señor que lo hagas, ¿verdad? Y David reconoció, aceptó, se arrepintió, pidió perdón, y eso lo llevó a la reconciliación con Dios. Amén. Miren, vamos a ir a la palabra de Dios, donde le dice todo esto. Segunda de Samuel 12:5. Entonces encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, contra aquel rico que le estaba platicando Natán. Y dijo Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, 4 veces más de lo que le tomó, que lo regrese, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces Natán dijo a David: tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl, te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno, además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Qué sucedió? El pecado lo hizo caer. No conforme con eso, si esto te hubiera sido poco, Dios te hubiera dado más, dice. Dios te hubiera dado más. ¿Cuántas experiencias has vivido con el Señor? Aún que sea una, Dios te puede añadir más experiencias con Él. Has tenido 1000, te puede añadir más. Solo permanece y anda conforme a su corazón. Amén. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, con los filisteos. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Ándele. Anteriormente no había esa espada que tantito y otro errorcito que tuviera iba a ser cortado también. Esta era la segunda oportunidad que le daba Dios a David, pero andaba conforme a su corazón. Amén. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste a la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo.
el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel a pleno sol. ¿Qué tal esto? ¿Qué tal esto? Estaba recibiendo el castigo que él mismo había decretado sobre el tal que había hecho eso. Y Dios le dijo: sí, pues así vas a hacer, y te lo digo para que no digas que no lo sabías. Y ya no cuentes con esas mujeres, porque tenía muchas mujeres, también tenía muchas concubinas. Y sobre todo eso tomó otra que no le pertenecía. Hubiera tomado una doncella, el Señor se hubiera agradado y le hubiera dicho: porque has tomado una doncella, te doy 20 más, tómalas. Así era el reinado de David, así era el reinado de los reyes. Pues en ese entonces podrían hacerlo porque Dios lo permitía, con tal de que no pecaran. Amén. Pero todavía, la ociosidad, la pereza, la apatía los llevó a pecar. Y eso actualmente sigue trabajando. Cuando tú y yo permanecemos letargados, dormidos, apáticos, perezosos, nos lleva al pecado. Eso lleva al pecado, y es pecado de muerte. Amén. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. ¿Qué hizo? Reconoció, ¿verdad? Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. También Dios, si tú reconoces que has pecado contra Dios, Dios te perdona y no mueres. Pero era digno de muerte. Mas por cuanto con este asunto que hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Tenía que pagar su pecado, tenía que ser corregido, tenía que ser direccionado como siempre lo había hecho Dios con él. Para nosotros, aquí en este tiempo, lo mismo sucede. Si tú pecas, estás siendo digno de muerte. Pero Dios te quitó del poder del pecado. ¿Para qué pecas? ¿Por qué tendrías que estar pecando? No hay necesidad de pecar. No hay necesidad de blasfemar, ni hacer que blasfemen el nombre de nuestro Señor Jesús por tu testimonio. Cristiano, hombre, para ser como Él me quedo como estoy, o mejor me voy con los mormones, luego dicen. Para ser como el cristiano nombre, para ser como la cristiana menos. Y blasfeman el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ya no por ser enemigos, sino por tu causa, porque el testimonio que damos no es el correcto. Y eso no es andar conforme al corazón de Dios, porque no haces lo que Él quiere que hagas, lo que te ha mandado a hacer, sino que haces lo que tú crees y quieres que debes hacer. No es lo correcto que hagamos esto. Dios te ha levantado, te ha llamado para que andes conforme a su corazón. Un corazón hermoso, de lindo parecer, con buenos ojos, pero que hace lo que Dios quiere que haga. Amén. No hay necesidad de pecar, no hay necesidad de hacerlo. Si tú que estás escuchando esto o estás viendo esto, ¿has pecado por alguna necesidad? Déjame decirte esto también: no es agradable delante de Dios, porque estás queriendo suplir tus necesidades cuando Dios te dijo que Él suplirá tus necesidades. Si tú pecas por ignorancia, déjame decirte esto: no puedes seguir pecando ya. No estás ignorante, sabes y conoces el mal, pero también conoces el bien. Ya no hay justificación para que lo sigas haciendo. Amén. Y si tú sigues practicando el pecado porque piensas que nadie lo sabe, déjame decirte que Dios sí conoce tu pecado. Y Él es soberano y puede corregirte conforme Él quiera, ya sea para que seas digno de muerte
o para que tengas otra oportunidad, para que tu corazón ande conforme a su corazón. Amén. Gloria a Dios. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David, rogó a Dios por el niño. Ya estaba arrepentido, ¿verdad? Y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en la tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra. Mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño. Temían los siervos de David de hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. Cuanto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto. Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. ¿Te das cuenta? A veces en nuestras aflicciones nos aferramos a que suceda como uno quiere y como uno pida. Hay quienes oran y piensan que el orar es obligar a Dios a que te dé lo que estás pidiendo, y eso es una vil mentira. Dios, cuando nosotros conocemos de Dios, casi siempre nos dice: no, hijo, no, hija, no te lo voy a dar, no te lo voy a poner, siempre, casi siempre dice no. ¿Y sabes cuándo dice sí? Cuando haces conforme a su corazón. Quiere decir también cuando lo haces conforme a lo que Él quiere. Vaya, más explícito, conforme a su perfecta voluntad. Es cuando dice: sí, hijo, tómalo. Este era un hijo de pecado, había sido concebido en pecado y tenía que morir. ¿Qué tenía que rogar David por ese niño? Si ya Dios se lo había dicho. Pero Dios le agradó que aún sabiendo que se lo iba a quitar, tenía que postrarse arrepentido, pidiendo perdón e intercediendo por ese niño. Pero se lo tenía que quitar. ¿Para qué? Porque si dejaba ese niño, ¿qué crees que iba a pasar? Tenía que morir David, porque el pecado de David era digno de muerte. Tenía que morir David. Pero Dios le prometió un reinado a David, y que de su linaje iba a venir nuestro Señor y Salvador. Dios cumple su promesa. Falta que la cumplamos todos nosotros. Amén. Su voluntad. Amén. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas, porque había sido manchada esas ropas. ¿Y cuántas veces queremos traer nosotros los harapos? Te visten de etiqueta y quieres traer tus harapos todos rotos, cochambrosos, puercos, con mal olor. Esos harapos tienen que ser ya dejados en la basura. Si tú pecaste, arrepiéntete. Antes, reconoce, acepta que has pecado, arrepiéntete, pide perdón y reconcíliate con Dios. Amén. Lo mismo es para tu prójimo. Amén. Y cuando esto suceda, entra en la presencia de Dios y adórale, y vive realmente como liberto en Él. Gloria a Dios. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Ellos no lo entendían. Por el niño, viviendo aún, ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantaste y comiste pan como si nada. No entendían que él había entendido la voluntad de Dios, que Dios cuando dice, se cumple la palabra. Aún cuando fuese en dictamen de muerte, tiene que ser así. Y David, yo no sé si haya hecho eso,
pero yo quiero pensar esto, porque esto lo quiero que lo pensemos nosotros. Me gustaría que así fuera, solo Dios lo sabe. Que él le hubiera estado rogando también por su vida, que él le hubiera estado rogando: Señor, dame otra oportunidad, perdóname por lo que hice, es cierto, te fallé, pero si está en gracia a ti, dale vida a este niño, pero si no, llévatelo. Yo no quiero morir, yo quiero hacer tu voluntad, quiero hacer lo que tú me dijiste que hiciera, quiero hacer lo que tú quieres, quiero hacer perfecto. Yo quiero pensar en eso, yo quiero entender esto. ¿Tú lo quieres hacer también? Hazlo, porque esto nos enseña a Dios a hacer. Amén. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? ¿Verdad? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Amén. Y aquí le respondió el Señor: deja que se vaya este niño, porque de los tales es el reino de los cielos. Pero su carne debe ser muerta, porque ahí se engendró el pecado. Gloria a Dios. Amén. Y consoló David a Betsabé, su mujer. Llegándose a ella, durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. Ese sí, porque ya lo hizo en un orden. ¿Lo hizo en qué? En un orden. Ya la mujer había sido viuda porque David mandó matar a ese esposo, pero ya Dios lo había perdonado, ya Dios lo había castigado, ya Dios había remitido su pecado, ya lo había destruido, ya había quedado libre. Por lo tanto, la viuda ya no tenía sujeta, ya no estaba sujeta al varón, sino porque ya era viuda. Entonces, así en orden, estableció Dios ya darle la bendición de un hijo. Y cuando las cosas son en orden, mis hermanos, Dios bendice en gran manera. ¿Cómo pues podemos saber bien cómo es andar conforme al corazón de Dios? ¿Pecamos? Todavía pecamos. Todavía desobedecemos. Todavía pensamos mal. Todavía tenemos malos sentimientos. Todavía hay pasiones desordenadas. Todavía hay quienes pecan con la mente y con su corazón, viendo y observando a una mujer o a un hombre, según sea el caso. Todavía hay pecado. Todavía seguimos haciendo cosas que no nos conviene. El apóstol Pablo decía: lo que no quiero, eso hago. El mal que no quiero hacer, termino haciéndolo. ¿Cómo entonces puedo yo ser salvo? ¿Cómo puedo entonces yo vivir una vida nueva? Si cada que quiero hacer el bien, no puedo hacerlo. Siempre me encuentro haciendo el mal. ¿Qué pues haré? Y yo quiero pensar también que el apóstol se acordaba de David. Bueno, David hizo de todo, pero hizo más conforme a lo que Dios quería. Hizo mucho porque su corazón era conforme al Espíritu de Dios. Conforme al Espíritu, porque cuando lo ungieron, el Espíritu de Dios vino sobre de él y no se apartó de David. Mas por la pereza, por estar durmiendo, por estar letargado, dice que se levantó por la tarde. Ya cuando iba cayendo el sol, se levantó de su camita el Señor, el rey, al fin era rey. Dice que ya se estaba poniendo el sol por la tarde cuando se levantó y dice: pues a ver qué veo por acá. Porque además era el día que tenían que salir todos los reyes a la guerra. Pero él no, él se quedó. Al fin era rey de reyes ahí en la tierra, pues, porque era rey de todo Israel y cada tribu tenía su rey. Pues que vaya mi chalán. Se levantó tarde, se paseó por ahí y de repente a ver qué veo, y vio a la mujer que se estaba bañando, todavía de fisgón. Y ahí comenzó el pecado. Pero él pagó ese pecado, lo tuvo que pagar, pero la promesa de Dios es de que iba a estar con él, porque su espíritu no se apartaba de él.
Por eso, mis hermanos, cuando andemos conforme al corazón de Dios, nosotros nos vamos a dar cuenta de esto, que hacemos su voluntad, que hacemos lo que nos manda, porque el que nos dice, nos ordena, nos orienta y nos guía es su corazón. Y ese corazón tiene un nombre, normalmente le conocemos como Espíritu Santo. Eso es andar conforme al corazón de Dios, porque el Espíritu Santo te guía a la verdad y te instruye, te dice qué hacer. ¿A poco no has sentido cuando de repente dices, pues al fin nadie me ve, una probadita, y de repente, no lo hagas, te vas a condenar? Ay, Señor, mejor no lo hago, no, mejor me aguanto. ¿No te ha pasado? Claro que sí te ha pasado, claro que sí. ¿O qué tal cuando haces algo que no lo pudiste evitar? ¿Cómo te sientes? ¿A poco te sientes contento o contenta? No, te sientes mal, sientes que desfalleces, no estás en paz, luego no puedes ni dormir, porque el Espíritu de Dios está en ti, diciéndote, te dije que no lo hicieras, no te conviene, es necesario que te arrepientas, es necesario que pida perdón. Sí, pero hasta que me diga mi Dios. Pues es Dios mismo hablando. Amén. Eso es andar conforme al corazón de Dios. Por eso David mataba 10,000 y David solamente a 1,000 con mucha dificultad, pero David se aventaba de 10,000 para arriba y mataba gigantes porque el Espíritu de Dios estaba en él. El Señor dijo que iba a derramar de su Espíritu sobre toda carne, cuanto más sobre los hijos que le han aceptado como Padre y Dios. Cuanto más, pues ese Espíritu Santo está en ti. Gloria a ti, mi Dios. Gracias por tu hermoso Espíritu Santo que has dejado caer sobre tus hijos. Pero tienes que hacer lo que te dice para que no mueras. Tienes que hacer lo que te ordena, lo que te manda, porque te conviene a ti. No es porque te quiera traer de chalán y de gato. Gloria a Dios, que reconozcas un día que eres gato de Jesucristo como yo. Y lo amo mucho y estoy enamorado de él. Es necesario, mis hermanos, que entendamos esto. ¿Quieres ganar las batallas? Haz lo que te diga el Espíritu Santo. ¿Quieres ir de victoria en victoria? Haz lo que te muestra el Espíritu Santo. ¿Quieres vivir de gloria en gloria? Obedece lo que te diga el Espíritu Santo. Haz como te instruye, haz como te manda. ¿Quieres ser honrado por el Padre? Pues haz lo que dice el Espíritu Santo, lo que te enseña, lo que te recuerda, lo que te instruye. El Espíritu Santo es el corazón de Dios. Por eso nosotros podemos decir confiadamente que, Señor, yo quiero andar conforme a tu Espíritu Santo. ¿Sabes por qué? Te conviene. Porque si pecas, el Espíritu Santo te da libertad. Entonces es mi alcahuete. No, no lo entiendas así, por favor. ¿Qué dice Romanos 8:1? Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al corazón de Dios, conforme al Espíritu Santo. Si tú estás en Cristo Jesús, debes obedecer al Espíritu Santo. Debes de creerle al Espíritu Santo. En varias ocasiones nos dice el Señor: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu Santo les dice. Hoy te dice el Espíritu Santo algo: no te apartes de mí y yo no me apartaré de ti. Haz como te digo y tendrás vida eterna. Y si vences, heredarás la vida eterna. ¿Tienes oído? Escucha esto. Camina, anda conforme el Espíritu Santo te dice, no conforme tu carne. Y luego dicen: ay, es que mi carnota se floreó. Vergüenza les debería de dar. Deberían de decir: perdóname, es que no escuché al Espíritu de Dios. Eso sí es verdad.
Y eso es andar conforme a lo que nos diga el Espíritu Santo. Si tú has pecado, si tú has vivido en pecado, es tiempo de que te arrepientas, es tiempo de que termines con ese pecado. Y conoces los pecados, conoces lo que no proviene de Dios. Tú lo sabes porque el Espíritu Santo te lo ha dicho que está mal en tu vida, y eso quiere limpiarte. Haz conforme al corazón de Dios. Obedece, deja que el Espíritu Santo te instruya y te guíe, aun cuando te duela, aun cuando creas que está mal, tú obedece. ¿Qué hubiera dicho David? No, si es cierto, Espíritu Santo es un gigantote y nos vaya a matar. No dijo eso, no lo dijo. Él dijo: ¿qué se cree este incircunciso pecador que ha provocado al ejército del Dios viviente? Hoy el Señor me lo entregará en mis manos. Así. Amén. Y luego encontramos ay, me da miedo. Ay, no me voy a hacer. ¿Y qué tal si no? ¿Y qué tal si esto? ¿Y qué tal? ¿Y qué? ¿Y el Espíritu Santo? ¿Dónde está el poder del Espíritu Santo? ¿Sabes que el negar del Espíritu Santo equivale a blasfemar? ¿Sabes que el no confiar en lo que te diga el Espíritu Santo equivale a blasfemar también? ¿Sabes que el no obedecer lo que te diga el Espíritu Santo equivale a blasfemia? ¿Sabes? Pues sábete esto. Y si sabes esto y si lo sigues haciendo, esto es tu condenación. Pero si estás en Cristo, conoces esto y haces su voluntad, entonces no hay condenación para ti, porque andas de acuerdo a lo que el Espíritu Santo te dice, la formación que te está dando para que seas libre, para que heredes la vida eterna, para que no mueras. Amén. Miren, versículo 2 de Romanos 8: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué vivía David en ese momento? Había una ley que le había establecido el Señor: el Espíritu Santo va a estar en ti. Amén. David rompió la ley, infraccionó en la ley, pero por cuanto era rey, ungido de Dios, escogido de Dios, y tenía de su Espíritu, no hubo condenación para él. Fue castigo, tuvo que pagar el precio, dejar ir el pecado, reconocer que pecó y que ofendió a Dios, y eso fue el perdón de su pecado. Para ti está más fácil y para mí también. Si reconoces tu pecado, dile: Señor Jesús, pequé contra esto y esto y esto y esto, perdóname. ¿Qué dice la Escritura? Él es fiel y justo para perdonarte. Y cuando te perdona de tus pecados, ya no se acuerda de ellos, te libra de ese poder, porque el pecado ya no se enseñorea de ti, a menos que tú quieras ser esclavo del pecado, al menos que quieras morir después. Pero mientras tú permanezcas en lo que dice el Espíritu Santo, permanezcas en la voluntad de Dios que a través de su Espíritu Santo, y permanezcas y honres y des amor conforme Dios derramó a través de su Espíritu Santo, no hay condenación para ti, siempre y cuando te arrepientas de ese pecado. Amén. Y eso te libra de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado. ¿En dónde crees? En la carne. Por eso no tienes que obedecer a la carne, porque la carne es pecadora. Ay, hoy se me antojó esto. Hoy mejor vamos a hacer esto, y vamos a decir así, y vamos a pensar así, y vamos a creer así, y vamos a hacer esto. Y siempre están justificando el pecado de la carne, porque la carne se opone a lo que dice el Espíritu Santo. Por ejemplo, la pereza de David, la ociosidad, se opuso a la voluntad de Dios, porque ese día tenía que salir también a la guerra, y no salió. Se quedó de perezoso, se quedó de debilucho y pecó. Dios le perdonó,
porque clamó. Pero hermano, fue débil por la carne. Fue débil por la carne. Por eso es vergonzoso decir: ay, es que mi carne me ganó. Ay, hermano, es que la carne es débil. Pues eres esclavo de la carne entonces. Eres esclava de la carne. Porque lo que tú debes de hacer es ser siervo del Señor, es ser hijo de Dios, es vivir como ungido de Dios, porque eres ungido de Dios. Eso eres. Y si eres ungido de Dios, el Espíritu Santo está en ti. Por eso es que tienes que hacer conforme a lo que te dice el Espíritu Santo, conforme a su voluntad. Por eso tienes que vivir así, hermano, amado hermano, amada hermana. Esto grábatelo bien, entiéndelo bien, escúchalo bien y transmítelo bien, porque lo tienes que vivir bien. Estar en Cristo Jesús es andar conforme a la voluntad de Dios, que a través de su Espíritu Santo te muestra. Amén. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, amén, sino conforme al Espíritu de Dios. Porque los que son de la carne, ¿en qué piensan? En cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu Santo, ¿en qué piensan? En las cosas que el Espíritu Santo te dice. ¿A poco el Espíritu Santo te va a decir: hoy no ames a tu hermano, hoy enójate con él? ¿Eso te va a decir el Espíritu Santo? El Espíritu Santo te va a decir: hoy te doy chance de que peques. ¿Verdad que no? El Espíritu Santo te va a decir: no importa si no estás en orden. El Espíritu Santo te va a decir cosas como esas. El Espíritu Santo te va a decir: pobrecito pecador, hazte una con él, para que vea que eres solidario. ¿Verdad que no? El Espíritu Santo no va a decir eso. La carne sí. Por eso tienes que aprender cuando son cosas de la carne, porque luego también le echamos la culpa al demonio, y a veces el demonio ni se acerca a ti porque sabes que eres un ungido de Dios. El diablo sabes que eres un ungido de Dios, sabes que eres hijo de Dios, naciste de Dios, y por lo tanto no te toca. Léanse Juan, en las cartas de Juan, ahí está. No te toca. Y luego: ay, es que el diablo me tentó, ay, es que el diablo me tocó y por eso pequé. No. Fuiste tú que no supiste someter a la carne a la voluntad del Espíritu Santo, porque tú tienes un Espíritu de Cristo. El Espíritu Santo habita ahí porque tú eres templo del Espíritu Santo. ¿Qué le andes abriendo puertas al pecado? ¿Por qué le andes abriendo puertas a la desobediencia? ¿Por qué andas abriendo puertas a la rebeldía? ¿Por qué andas abriendo puertas al desorden, a la porquería, a la inmundicia? No, al contrario, tiene que ser cerrado, y la carne se tiene que sujetar y estar ya destinada a muerte. Un día se va a corromper todo tu cuerpo, toda tu carnita, todos los pensamientos van a quedar destruidos, así como los sentimientos malos, porque un día vas a ser transformado a imagen de nuestro Señor Jesús, alcanzando la estatura de ese varón perfecto y hermoso, de ese. Pero tienes que seguir. Sí, dale la gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Aleluya. Tienes que vivir conforme al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el corazón de Dios y es el que te pone en orden. Por eso es peligroso no estar en orden. Debes estar en orden, porque si no estás en orden, se constituye en rebeldía, en oposición a Dios. Amén. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu Santo en las cosas del Espíritu Santo. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu Santo es vida y paz. Gloria a Dios por eso. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Escuchaste bien? ¿Estás leyendo bien? Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Sabes qué pasa cuando le haces caso a tu carnota, como dicen? Te constituyes enemigo de Dios. En ese momento
le das la espalda a Dios y te haces una con la carne, haciendo el pecado. Eso ya no gustó. Pues sí, eso sucede. Cuando tú haces que tu carne te doblegue, e incluso ni te deja levantarte, eso se constituye pecado. Te estás constituyendo enemigo de Dios. Así como cuando haces amistad con el mundo, así mismo cuando le obedeces a la carne, te constituyes enemigo de Dios. Pero ¿cómo es eso de obedecer a la carne? Ya lo veíamos en la mañana, Colosenses, ¿verdad? Cuando piensas mal, cuando tus pasiones están desordenadas, cuando hay adulterio, cuando hay fornicación, cuando hay malicia, cuando hay ira, contienda, cuando hay celos. Y añádanle más, ahí está escrito. Así es, cuando le haces caso a la carne. Y cuando le haces caso a la carne, insisto, te conviertes o te constituyes enemigos de Dios, por cuanto no estás obedeciendo a los designios de Dios a través del Espíritu Santo, de su corazón. Amén. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Por más que te diga la carne, ándale, esta vez no, para la otra sí, nunca va a poder decir sí, siempre va a decir no a lo que el Espíritu Santo dice. Siempre va a ser así. Así que no te dejes engañar por la carne. Sujétala, dile que se sujete en el nombre de Jesús. Por cuanto la voluntad de Dios es perfecta y agradable, sujétate tú, Espíritu de Cristo que está ahí, y tu espíritu nuevo, tu nuevo hijo de Dios, sujétate a la voluntad de Dios a través de su Espíritu. Y tú tienes la autoridad para sujetar a la carne en pensamientos malos, en sentimientos malos, en todo lo que es contra Dios. Tú tienes la capacidad de vencer en el nombre de Jesús. No con espada, ni con la jabalina, ni con lanza. No lo hagas gigante a la carne. Vénselo en el nombre de Jesús. Amén. Ellos nunca podrán sujetar, la carne nunca se podrá sujetar al Espíritu Santo. ¿Sabes por qué? Ya lo dijo el Señor. Por cuanto en la carne está condenado el pecado. Y tiene que ser exterminado el pecado a través de la exterminación de la carne. Amén. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ajá. Eso está cruel. Los que viven según lo que les ordena la carne, ni crean que le pueden agradar a Dios, aunque digas que andes en fe. Porque si anduvieras en fe, no harías la cosa de la carne. Más bien tendría una fe invertida para obedecer a la carne. No puedes agradar a Dios así. No podemos agradar a Dios cuando le hacemos caso a la carne, cuando andamos en desorden. El no estar en el orden que Dios nos establece es obedecer a la carne, y eso no le agrada a Dios. Por eso David entendió esto, que no podía agradarle a Dios por cuanto hizo cosas de la carne y sabía que era merecedor de la muerte. Y estaba temeroso de que tal vez Dios le dijera en el momento: ya maté al niño, ahora te toca a ti. Pero él estuvo rogando, estuvo postrado, estuvo absteniéndose de todo lo malo. Porque luego pensamos que el ayuno nada más es dejar de comer. Cuando dejas de comer en el ayuno, solamente es para que tu carne se sujete. Porque ¿qué tal cuando tenemos hambre? Híjole, no podemos hacer nada y no importa, y esto y lo otro y aquello. Y luego salta, ¿verdad?, aquello que no es agradable a Dios. ¿Sí o no? Entonces ese ayuno solamente es para que aprenda la carne a sujetarse al Espíritu, no para torcer el brazo a Dios, El verdadero ayuno es que te abstengas de comerte todo lo malo. Es de que te abstengas a obedecer a la carne. Es de que te abstengas en comerte todo la oposición que es contra Dios. ¿Cuántas veces te han dicho: no te vayas a congregar, total no pasa nada, vente con nosotros? ¿No te han dicho así alguna vez? Claro que te lo han dicho. Y si no, prepárate porque te lo van a decir. Y eso es carne. Pero Dios quiere que te abstengas de eso. Eso es ayuno, eso quiere decir ayuno, abstenerse de comer todo tipo de mal, de comer de la carne,
No, no estoy hablando de los bisteces, estoy hablando de los malos sentimientos, de los malos pensamientos. De eso estoy hablando, de lo que se opone a lo que todo se llama Dios. Amén. Mas vosotros no vivís según la carne. Dios te conoce. Tú no puedes, tú no vives según la carne. La vida que se te dio es para que vivas lo que el Espíritu Santo te dice. Y el que es del Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, entonces no es de él. Palabra fuerte. Si tú no obedeces al Espíritu Santo, entonces no eres de Cristo. Te constituyes enemigo de Dios, por lo tanto no puedes estar en Cristo haciendo tu voluntad conforme la carne dice. David eso estaba temeroso, decir, híjole, ya la regué porque entonces no voy a estar en Dios, porque he pecado y tal vez muera. Sabía a lo que se había enfrentado David, pero hasta eso mismo Dios se lo dio con su Espíritu Santo, de que fuera él humillado a sí mismo, de que él mismo se humillara y reconociera, se postrara, alabara y adorara a Dios por su voluntad, de acuerdo a la perfecta voluntad de Dios. Amén. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, entonces no es de Cristo. Porque entonces quiere decir que si no estás en orden, si no haces la voluntad de Dios, entonces estás obedeciendo a otro, al que manipula la carne, y la carne te ha sujetado en lugar de que tú sujetes a la carne. Entonces no estás en Cristo. Y si no estás en Cristo, cuidado, porque viene condenación. Déjame decirte esto en la verdad, hermano, hermana, aunque muchas veces muchos predicadores no se atreven a decir esto, pero yo tengo que decirte la verdad. Esa es la encomienda que tengo. Tienes que saber esto, tienes que saberlo. Si no haces conforme a la voluntad de Dios, entonces quiere decir que te estás rebelando en contra del Espíritu Santo. Y si estás en contra del Espíritu Santo, entonces no tienes el Espíritu de Cristo, que es el Espíritu Santo. Y si no tienes el Espíritu Santo, entonces dice Romanos 8:1, lo que estamos leyendo, entonces sí hay condenación, porque entonces el que te reina es la carne, y el que reina la carne es el pecado, y el pecado se llama demonio. Tienes que saber esto. ¿Ya te enojaste? Yo sí me enojo con eso. Ahora sí me enojo con eso. Pero no le doy lugar al diablo, porque sé que la palabra de Dios no regresa vacía. Y esto va a ser frutos y frutos para mi Dios, para tu Dios, pues, para nuestro Padre. Porque Dios quiere que la salvación que se te ofreció no la pierdas, sino que realmente seas heredero, heredera de la vida eterna. Amén. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Eso no le interesa a Dios. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu Santo que mora en vosotros. ¿Te das cuenta? ¿Están escuchando esto? Es una promesa verdadera de vida. Por eso es que cuando nosotros ponemos las manos en los enfermos, estos sanan. Porque la carne, cuando ve esto y hay sujeción al Espíritu Santo, aunque se oponga, se sujeta y tiene que ser sanado. Amén. Así que, hermanos, deudores somos, pero no tienes deuda con la carne. Así que si la carne te pide, te exige que le des, dile que se calle, que se sujete, porque no le debes nada. Amén. Mas si por el Espíritu Santo hacéis morir las obras de la carne, entonces vas a vivir. Amén. Porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios, estos son los hijos de Dios. ¿Alguna duda? Gloria a Dios. Esto es andar. Si eres hijo de Dios, entonces andas conforme a su corazón.
Y si andas conforme a su corazón, entonces haces grandes cosas en el nombre de nuestro Señor Jesús. Y si haces grandes cosas en el nombre de nuestro Señor Jesús, quiere decir que el Espíritu de Cristo está en ti. Y si está en ti, no hay condenación. Y cuando llegues a fallar, pide perdón prontamente. Y sujétate a la corrección que en su caso el Señor te hubiera de dar, para que, con tal de que tú no seas condenado. Hazlo. Te conviene. Te conviene. Por eso te recuerdo lo que nos decía el Señor hace rato. Apocalipsis 2:7. Apocalipsis 2:7. El que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu Santo a las iglesias. Amén. El que tiene oídos de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, al que tiene al Espíritu de Dios, escuche lo que dice el Espíritu Santo de Dios. Te lo dice a ti, iglesia. Tú que eres iglesia, te lo dice a ti. Hay un punto. Escucha. Hay un punto y aparte. Al que venciere, le daré de comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Quieres ser heredero de eso? Haz lo que el Espíritu Santo te dice. Él quiere bendecirte. Él es hermoso. ¿Y sabes por qué David era hermoso de buen parecer? Porque ya Dios lo había predestinado. Ya Dios lo había establecido. Aun cuando Samuel estaba llore y llore amargamente porque iban a quitar al rey, no porque amaba mucho a Saúl, sino porque el pueblo iba a quedar sin rey, Dios le consoló también porque había un rey que él ya había predestinado, el cual comenzó como pastor de ovejas. Y Dios le declara: yo te saqué de detrás de las ovejas. También eras la última ovejita y te saqué de ahí para servir. Ama al Espíritu Santo. Ama a tu Dios por sobre todas las cosas, más sobre tu carne. Te conviene. Ya no hagas lo que la carne te esté diciendo. La carne solamente te formó para pecar. Y estoy hablando de una formación como cuando vas a la escuela y te gradúas. Te dan una formación técnica o media superior, doctorado. De esa formación estoy hablando. La carne te dio una formación para que sigas pecando, porque el pecado está ahí condenado. Y todo lo que te diga la carne te va a hacer pecar. Todo lo que te diga la carne te va a hacer morir. Mas todo lo que te diga el Espíritu Santo de Dios es para que vivas la vida que Cristo Dios vino a darte en abundancia y para vida eterna. Ponte en orden. Sujétate al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. La carne se tiene que sujetar porque te ha dado a Dios autoridad a través del Espíritu Santo de Dios. Y donde está el Espíritu Santo, hay libertad. Donde está el Espíritu Santo, hay libertad. Si tú eres esclavo actualmente del desorden, hoy puedes ser libre de esa esclavitud. Si tú eres esclavo de las necesidades de la carne, hoy puedes ser libre de esas necesidades. Si tú eres esclavo del pecado porque todavía piensas mal y tienes pasiones desordenadas, el Espíritu Santo te da libertad hoy. Solo si tienes al Espíritu Santo de Dios. Y tú sabes que lo tienes. Pero también si lo tienes, solo que te sujetes a la voluntad de Dios, a lo que Él dice, a lo que Él establece, a lo que Él te manda. Ordénate. Toma el orden de Dios. No lo eches esto en saco roto. Déjalo en tu corazón, para que de tu corazón solamente salgan buenos pensamientos y no malos, ordenados por la carne. Ordénate. Ordénate. Hoy es tiempo de que te ordenes. Y al estar ordenado quiere decir que estás sujeto conforme al Espíritu Santo te dice y te muestra. Porque el amor de Dios ha sido derramado a través de su Espíritu. Y el amor de Dios todo lo puede, todo lo da, todo lo espera,
todo lo soporta, se goza de la verdad, no se jacta de la injusticia. Es por eso que te invito hoy, hermano, en el nombre de Jesús. De hecho, mi Señor es el que te invita hoy a que te establezcas en el Espíritu Santo, que seas firme en Cristo Jesús, para que no venga condena sobre de ti. Hazlo. Y si hay algo que no puedes soltar, hoy te animo, te exhorto en el nombre de mi Señor Jesús que lo hagas. A Él no le engañas. Mira, si hoy no lo haces por haber escuchado esta palabra, puedes morir. Escucha bien lo que digo. No estoy deseándote la muerte, te estoy diciendo lo que dice la palabra de Dios, que si sigues abrazando ese pecado vas a morir. Porque el hacer la voluntad de la carne es muerte, pero hacer la voluntad del Espíritu es vida y paz. ¿Qué prefieres? Eso está a la derecha. A la izquierda está la muerte, la carne, el pecado. ¿Dónde quieres estar? Pues es tiempo de que sueltes todas esas cosas. Es tiempo de que hoy lo tomes bien en serio. Esto no es una prédica más, quiero que sepas. Esto es una instrucción de tu Señor que te ama, del Espíritu hermoso que habita en ti. Tantas veces te ha hablado que no lo hagas y lo sigues haciendo. Tantas veces te ha dicho el Espíritu hermoso de Dios, el Espíritu Santo, que ya perdones verdaderamente y no lo haces. ¿Cuántas veces te ha dicho el Espíritu de Dios poderoso que te reconcilies y que estés en paz con todos tus prójimos? ¿Cuántas veces te ha dicho el Espíritu de Dios que tomes tu lugar como esposo y como esposa, como hijo, como hija, como siervo, como sierva, como ministerio, que tomes tu lugar en serio? ¿Cuántas veces no te lo ha dicho el Espíritu Santo? Muchísimas, muchísimas. Es por eso que tengo esta encomienda de Él, que lo sepas, que lo escuches naturalmente, porque naturalmente vas a escuchar un día lo que hoy estás escuchando y no va a ser agradable tal vez. Más vale que hoy lo hagas. Anímate, iglesia, anímate, hijo de Dios, hija de Dios, anímate. Anímate hoy. Despójate de la carne. Quítate de su esclavitud, ya no le hagas caso. Tú tienes un espíritu sabio, un espíritu de poder, un espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo. Ese es el corazón de tu Dios, de mi Dios, de nuestro Padre. El mismo que levantó a Jesucristo de entre los muertos. La muerte no lo pudo retener y el diablo no le pudo hacer nada. Mas antes, cuando lo vieron, se espantaron y le entregaron las llaves, y fue vencido el diablo y la muerte por el poder del Espíritu Santo. Imagínate que, bueno, ya sabes, no te imagines, conoce bien al Espíritu Santo al que tienes tú hoy. Él ha querido darte bendición tras bendición, victoria tras victoria, llevarte de gloria en gloria, y casi siempre vemos fracasos. Casi siempre estamos viendo puros fracasos y nos conformamos, porque la carne nos dice: no te preocupes, algún día va a suceder lo contrario. La carne es mentirosa de por sí, porque hay un demonio que se llama pecado para destruirlo, y todos los demonios son mentirosos, ninguno dice la verdad. Despierta, iglesia, despierta, hijo de Dios, establécete, toma tu lugar verdadero que el Señor te ha dado. No andes vagando como si no tuvieras un espíritu de verdad, un espíritu de vida, un espíritu de poder, un espíritu de valentía, un espíritu de esfuerzo, de oración, de amor y de dominio propio. Lo sabes, lo tienes. Sujétate a Él, haz su voluntad y haz lo que te dice. Tómalo en serio, tómalo muy en serio. Es Dios el que te está hablando, el que nos está hablando. Es tiempo de que ya la iglesia despierte del letargo, del estar dormido, del estar apático, apática, porque eso los lleva tras pecado, tras pecado, tras pecado.
y muchos son condenados. Ya despierta, levántate tú que duermes, despiértate, levántate de entre los muertos para que veas la luz gloriosa del Cristo de gloria, del Dios de poder, de su Espíritu Santo.